V trenutkih, ko argentinska mornarica še naprej bolj kot neizgubljeno tava po v teh trenutkih neskončnem Atlantiku, svojci uteho in upanje iščejo v veri. A upanja je iz ure v uro manj. Od trenutka, ko je mornarica izgubila stik s posadko, je minilo že več kot 7 dni. Če se podmornici v tem času ni uspelo dvigniti na površje, njena posadka doživlja grozljive trenutke. Siempre suponiendo que hace una semana fue la última vez que el submarino tuvo oportunidad de acceder al aire. Si se asume eso, se calcula que en una semana toda la tripulación puede empezar a escasearle el oxígeno que tiene los sistemas de producción de oxígeno dentro del submarino. Tudi sicer podatki, ki jih razkriva mornarica, ne prinašajo veliko upanja. Un análisis exhaustivo que llevó su tiempo, centralizado en Estados Unidos, hoy recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. Concretamente, ese indicio responde a una anomalía hidroacústica que coincide cerca de la posición de la última conocida, que fue 7:30 de la mañana por telefonía satelital que había realizado el comandante con su comando superior. Esto sería unas 30 millas al norte, como si fuera en camino a Mar del Plata, de esa posición. V mornarici več podrobnosti o naravi posnetega zvoka ne želijo razkriti. Tako ni jasno, če je na podmornici morda prišlo do eksplozije ali kakšnega drugega izjemnega dogodka. Toda to niti ni pomembno. Svojci podmorničarjev in podmorničarke želijo le, da bi se njihovi najdražji srečno vrnili domov. Bueno, y estamos desesperados porque uno quiere que aparezca. Esa es la realidad. Queremos que aparezca. Que Dios, perdón, pero si no se escucha, Señor, que vuelvan. Nada más. No puedo hablar más, perdónenme. Argentinska podmornica, ki se je pred 3 leti vrnila iz remonta, se je 15. novembra nahajala okoli 400 km od Buenos Airesa. Posadka je mornarico obvestila o težavah z elektriko. Kmalu potem pa je za podmornico izginila vsaka sled.